glorificamos su santo y poderoso nombre. Podemos sentarnos antes de la lectura. Es importante recordar lo que tenemos programado para el futuro. A veces siempre recordamos el pasado, pero aquí vamos a recordar el futuro. En el futuro todos tenemos un compromiso el 9 de octubre en el Salón Bellavista del Hotel de Panamá. ¡Aleluya! Porque lo ven por las redes sociales y los que van a asistir a partir de las 3 de la tarde. Pero nosotros a partir de las 7 de la mañana. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor, porque es nuestro congreso de damas entendidas en los tiempos, la reforma, el origen de cosas nuevas y mayores. Cuando dicen amén. Al día siguiente, el 10 de octubre, tenemos un servicio especial para todos los y aquellos amigos del ministerio que nos han acompañado, nos han respaldado, representan nuestros aliados espirituales. Aleluya, también nos van a acompañar ese 10 de octubre. Y tenemos dos eventos el 10 de octubre. Primero, una conferencia de liderazgo y discipulado con el pastor Luis Rivera. Bendito el nombre del Señor. Es mentor de muchos pastores, ha escrito una variedad, 7 libros sobre estos temas de liderazgo, de discipulado y también de emprendimiento cristiano. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y luego tenemos un servicio especial a cargo de la pastora Zaira de Rivera. Pero recordemos, ese 9 de octubre en ese Congreso de Damas tendremos la participación muy especial, de suma bendición para todos nosotros, de la reverenda Lucy de Saucedo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una mujer que cuando la pastora la invitó a predicar a Jesucristo, Imperio de Vida, le llamó poderosamente la atención el nombre del ministerio de damas, entendidas en los tiempos. Y quedó impactada con ese nombre y predicó sobre ese nombre y lo que representa. Amén. Así que ella está como predicadora invitada en ese congreso de damas entendidas en los tiempos. Amén. Porque ella también es muy entendida en los tiempos. Amén. Aleluya, tendremos una administración en alabanza de una hermana que siempre nos ha acompañado, ha sido muy leal durante 6 años, siempre ha estado con nosotros, María Anabel. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Y obviamente también nuestra invitada internacional, también la pastora Zaira de Rivera, que viene de Minnesota. Amén. Y Dios la salud de lupus eritematoso. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Así que es un testimonio de sanidad divina. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y también un testimonio de lo que significa ministrar a la familia y en familia. Amén. Bendito el nombre del Señor. El 16 de octubre tenemos nuestro aniversario. De los reyes. Aleluya. 15, 16 y 17. Iniciamos el 15 aquí en el Templo Jamie con la predicación del pastor Jorge Paredes. Amén. Aleluya. El día sábado entonces tendremos la predicación del reverendo Marcos Tuñón. Amén. Manuela Ruiz y la pastora Anita de Ruiz, estará predicando el reverendo Marcos Tuñón, amigo de esta casa y un hombre que nos ha pastoreado en muchos aspectos de nuestra vida y nos ha ministrado poderosamente a todos nosotros, a Carmen y a mí principalmente. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y culminaremos el día domingo aquí en el Templo Jamie, el último día de nuestro aniversario. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Bien, anoche tuvimos una asignación en el Monte Santo de Oración de los pastores Martínez, de Raúl y Yativa Martínez. Así que la pastora estuvo invitada para predicar la palabra del Señor y fue un momento muy grato. Fue un momento muy grato, fue un momento muy familiar.
aleluya. Estaba también el matrimonio Matthews, estaba uno de sus hijos, también estaban allí presentes. Así que fue un momento muy agradable y una administración poderosa del Espíritu Santo para toda esa comunidad en el Monte Santo de oración. Ustedes tendrán la oportunidad de seguirlo a través de las redes sociales y todo ello porque el ambiente estaba preparado para la administración de la palabra y para la administración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo como quiso. Ahí tendrán de venir y escucharemos los testimonios de esa administración de ayer en liberación espiritual. Nosotros regresamos, salimos de allí casi a la 1 de la mañana y regresamos a casa a las 2 de la mañana. Gloria a Dios, pero valió la pena. Todo lo que se hace para el Señor vale la pena. Amén. Gloria a Dios. Porque se sirve, y Dios permite estos momentos también porque a veces los pastores necesitamos recargarnos espiritualmente cuando dicen amén. Aleluya. Y recargarnos espiritualmente para poder seguir sirviendo en la obra del Señor. Amén. Y esto es necesario porque viene un tiempo de guerra. Todo lo que se hace para el Señor es un tiempo de guerra y de batalla espiritual. Y tenemos que estar reforzados y apertrechados para presentar buena batalla por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ahora sí, hermanos, vamos a irnos directamente a la palabra del Señor y nos vamos a ir al libro de Job. Aleluya. Nos vamos a ir al libro de Job, piel por piel. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a irnos al libro de Job, capítulo 32. Y vamos a irnos al versículo 8. ¿Cuántos saben que estamos en el mes de el soplo del Espíritu? Amén. Hermanos, gloria a Dios. ¿Saben que estamos en el mes del Espíritu? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Se los adelanto y se los soplo para cuando la pastora les pregunte, estamos en el mes del soplo del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 8 del capítulo 32. En el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Amén. Señor Dios Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, oh Señor, por tus misericordias. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú has dispuesto a favor de tu pueblo, a favor de tus hijos. Señor, llénanos de esa sabiduría que viene del Espíritu Santo, que proviene de ti. Mengua, Señor, toda nuestra experiencia, toda nuestra inteligencia, nuestra sabiduría humana y aún nuestras expectativas humanas. Señor, para que la sabiduría que viene de lo alto, que es la única que puede transformar nuestra vida, que es la única que nos puede sanar, que es la única que nos puede restaurar y levantar y edificar, Señor, sea glorificada una vez más en medio de nosotros. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor, de antemano por la bendición que vamos a recibir. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que seamos plenamente llenos de tu presencia en nuestra vida. Utiliza, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo, el pueblo de los santos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Podemos sentarnos. En la mañana de ayer enseñábamos en medio de ese ayuno de damas con respecto a el soplo del Espíritu Santo. Amén. Y hablábamos en esa oportunidad con respecto a la calificación y a los distintos términos en hebreo que se refieren al soplo del Espíritu Santo. Porque nosotros hemos aprendido, cuando mucho más en Cristo Jesús, que en griego al Espíritu, al referirse al Espíritu, se utiliza el término neuma. Por eso es que se habla de neumatología, la doctrina o la parte de la teología que se encarga del estudio del Espíritu Santo. Amén. Se llama neumatología porque parte de neuma.
Y el concepto de neuma en el griego viene de un soplo, un viento, pero no un viento natural, un viento totalmente diferente. No el viento que nosotros sentimos cuando salimos de aquí y la ráfaga de viento a veces nos lleva el peinado, nos lleva esto, se lleva el paraguas. No, ese es un viento diferente. En hebreo nosotros comprendemos que el mismo término se utiliza ruah. ¿Okay? Entonces cuando se habla en el libro de Génesis que Dios sopló aliento de vida, ¿okay?, sobre aquel muñeco de barro, entonces se utiliza el término ruah, es decir, aliento de vida, hálito de vida, y vino a ser un ser viviente, nos dice la palabra del Señor. Pero hay una particularidad muy importante en el hebreo, que el hebreo es una lengua construida y dada por Dios a su pueblo. ¿Okay? Entonces cada letra del alfabeto de hebreo y cada palabra del alfabeto hebreo gira en torno a Dios. ¿Okay? A diferencia del griego, que es una lengua que gira en torno al hombre y que parte del conocimiento del hombre, de la experiencia del hombre y cómo el hombre ve el mundo. Así que el griego parte de esa naturaleza, por eso el griego se utiliza y es la lengua de la filosofía y también es la lengua de la ciencia. De hecho, todos los nombres de la ciencia salen del griego, porque el griego es el que se adapta, porque responde al hombre, al conocimiento y a la percepción del hombre. Pero en el hebreo no ocurre de esa manera. El hebreo parte de Dios para el hombre. Entonces no hay forma de traducir muchos términos en hebreo, ni al griego, ni tampoco al castellano, que procede de otra lengua, que es el latín. Entonces nosotros nos damos cuenta, y esto es importante, y por eso es necesario, cuando nosotros hablamos del soplo del Espíritu Santo, hablar de que cuando Dios habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y de la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, lo expresa, y esta acción, el soplo, lo expresa de tres maneras diferentes, con tres términos diferentes. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del soplo y se habla del Espíritu Santo, se utiliza el término neshama, es un primer término, pero también se utiliza el término ruah, y también se utiliza el término nepé. Es decir, tres términos para referirse al soplo, al mover y al actuar del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, va más allá de lo que nosotros podemos comprender y muchas veces lo que podemos entender. Por eso nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, porque es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar a nosotros todas las cosas. ¿Amén? Como lo declara el Evangelio de Juan, capítulo 14 hasta el capítulo 16, hablando del Espíritu Santo. Y es necesario eso, ¿por qué? Porque lo que nosotros entendemos, lo que nosotros comprendemos, no es conforme a nuestro intelecto, es conforme a la acción que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros para hacernos entender lo que Él nos quiere decir a nosotros. Amén. Y esto hay que puntualizarlo por una simple razón. Esto hay que puntualizarlo porque esto no depende del razonamiento, de la inteligencia, ni del estudio humano o el estudio secular. Depende de la misericordia de Dios y de la relación de intimidad que yo tenga con ese Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y nosotros nos vamos a la carta a los Corintios, en el capítulo 1, la carta a los Corintios es contundente al establecer y al fijar los parámetros. Y dice que con respecto a Dios, Dios avergonzó a los sabios y entendidos, y tomó a lo vil y de menospreciado, y les hizo conocer y alcanzar un conocimiento que los sabios y entendidos no podían comprender con sus propios recursos. Amén, amén. Entonces Dios estableció que nosotros tenemos que decodificarnos, tenemos que resetearnos cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y vamos a la relación con el Espíritu Santo. Porque resulta ser que nuestra programación secular no funciona para comprender la programación de la palabra. Necesitamos que ese hacedor divino, nuestro Padre Celestial, nos agarre y nos resetee a nosotros. Nos vuelva y nos formatee para poder programarnos para que nosotros podamos comprender la palabra del Señor. Por eso Pablo escribe, es que discernirnos
porque no hay otra forma de discernir la verdad de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, ahora cuando nosotros vemos estos términos, nosotros nos podemos ir al libro de Génesis. Y miren una particularidad del libro de Génesis. Capítulo 1 del libro de Génesis, en el versículo 26, dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo dejamos allí. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué detalle encontramos aquí? Dios utiliza tres expresiones para referirse al hombre. Primero dice, hagamos al hombre. Después dice, creó al hombre. Y después dice, entonces, y después sopló. No. Formó. Primero lo hacemos, lo creamos y lo formamos. Tres acciones sobre un mismo hombre. No es que dijo, hagamos al hombre y fue otro hombre. Y después creó el hombre, creó otro hombre. Y luego formó al hombre a ese otro hombre. Como dicen las tesis energéticas que hay por ahí, que ustedes revisan en Google, que hubo una Lilith, etcétera, etcétera, y que ese Adán no era el primer Adán, sino que había hecho antes de ese Adán otro Adán, y ese le falló y lo destruyó. No, porque hay mucha gente que interpreta, el hagamos, Dios hizo un hombre, no le funcionó. Después dice, lo creó a otro hombre, tampoco le funcionó. Y después dijo, bueno, voy a formar un hombre. No. Todas son acciones de Dios sobre una sola creación, sobre el hombre. Pero cuando Él dice hagamos, y cuando Él dice crear, y cuando Él dice formar, el soplo de su Espíritu Santo está dándole a esa nueva creación distintas características o maneras de expresarse. Cuando dice gloria a Dios. Entonces, cuando Él habla de crear, utiliza el término neshema. Crear significa neshema. Y crear tiene que ver con darle el pensamiento, darle el razonamiento, la capacidad de poder identificarse a sí mismo, saber quién es Él y saberlo, cómo Él tiene que actuar, cómo Él puede analizar lo que está ocurriendo a su alrededor y conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando Él habla de formar, es el término rúa. Entonces Él está formando un ser emocional. Por eso dice, formó de la tierra un muñeco de barro, porque nuestras emociones están conectadas totalmente con lo terrenal. Reaccionamos a lo que ocurre en el ambiente. Si hace frío, si hace calor, si hace viento, si nos sopla el viento, si hay luz, si hay oscuridad, reaccionamos emocionalmente. Tanto es así que cuando la mañana amanece lluviosa, la gente se siente melancólica. Sus emociones están de acuerdo al ambiente. Cuando las personas te miran mal, la gente se siente menoscabada, se siente retraída, se siente apartada. Estamos reaccionando emocionalmente. ¿Okay? Porque fuimos formados de la tierra. Entonces estamos totalmente vinculados a ello. Pero cuando habla del término hacer, habla de formar los instintos, eso que nos lleva a actuar de una manera que a veces no comprendemos, que nos lleva a proteger nuestra vida y no sabemos por qué la estamos protegiendo, que advertimos el peligro y no razonamos qué peligro es el que estamos sintiendo. Eso que nos permite decir, tenemos reflejo frente a esto, frente al otro, son instintos, entonces reaccionamos instintivamente. Todas esas funciones son necesarias y son creadas por Dios. Eso es importante para comprender entonces lo que Job, en el libro de Job acabamos de leer. Porque en el libro de Job, cuando la palabra nos dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda,
el término soplo, esa parte del libro de Job, es el término neshama. Es decir, entendimiento, pensamiento, razonamiento, capacidad para conocer a Dios, capacidad para saber quién soy, capacidad para saber quién es Dios, capacidad para saber lo que está pasando a mi alrededor, capacidad para discernir. Eso es lo que va definiendo ese neshama, ese soplo que Dios le ha dado al hombre para que pueda entender. Ya hay un soplo generalizado que todos tenemos. Pero cuando ese soplo generalizado que todos tenemos no nos permite realmente vivir como Dios quiere que vivamos, entonces nosotros necesitamos una administración especial del Espíritu Santo. Por eso nosotros no podíamos conocer a Dios. Nos dice la carta a los Corintios: el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios, y Dios es el que conoce nuestros corazones. Y el Espíritu mismo es el que conoce también los corazones de nosotros. Por eso para nosotros discernir la verdad de la palabra y la verdad de lo que ocurre en el mundo espiritual, necesitamos al Espíritu Santo que nos haga conocer y entender a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Miren lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 25 y versículo 24. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es Dios el que nos da la capacidad de entenderlo y de conocerlo. Y nosotros, si vamos a gloriarnos en algo, es en gloriarnos en esto, de entender y conocer a Dios. Porque si tenemos el neshama de Dios en nosotros, ese soplo que nos da el pensamiento, que nos da el entendimiento, es para que nosotros podamos entender a Dios, para que nosotros podamos conocer a Dios. Y al entender a Dios y al conocer a Dios, entonces comprendo cuándo se mueve la misericordia de Dios, cuándo se mueve la justicia de Dios y cuándo actúa el juicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y es que, hermano, si nosotros no lo tenemos y no nos preocupamos por identificarlo y por desarrollarlo y por cultivarlo a través de la relación con Dios, nosotros vamos a estar sin dirección. Los judíos, cuando tratan de estas características y estos soplos de Dios en el hombre, asimilan y ponen un ejemplo gráfico. Lo asimilan a una carreta que tiene bueyes, tiene un conductor de la carreta, tiene la carreta y tiene un pasajero. Y ellos dicen que la carreta es el cuerpo, en la parte física de cada uno de nosotros. Pero el conductor representa los instintos. Pero las emociones están en los bueyes. Pero con los instintos, los bueyes van a arrancar porque tienen que arrancar. Pero ellos no saben ni para dónde van, ni qué van a encontrar en el camino. El conductor de la carreta sabe moverlos a la izquierda, moverlos a la derecha por instinto, pero tampoco sabe a dónde debe de ir. El único que sabe a dónde debe de ir es el pasajero. Ese es el neshama, el que piensa. Ese es el que sabe a dónde tiene que ir. ¿Okay? Ese es el que le indica: no, tienes que ir para acá y tienes que llegar en tal tiempo. Pero el instinto: yo voy porque yo sé conducir, pero no sé hacia dónde voy. Las emociones me arrastran. Sin saber girar a la izquierda y a la derecha, yo voy. Por eso que el buey marcha hacia adelante. Si tú no le pones una dirección al buey, si tú no le pones un yugo al buey, el buey puede tirar en un precipicio y tú vas detrás del precipicio. Por eso es que las emociones nos llevan a la caída y a la precipicio. Cuando nos dejamos arrastrar por las emociones, vamos directo al precipicio. Cuando nos dejamos llevar por los instintos, reaccionamos ante una situación, tiramos aquí pero no sabemos por qué. Me salvé de apelito, decimos muchas veces. O me fallaron los instintos, no me di cuenta de lo que venía. Claro que no podíamos darnos cuenta de lo que venía. Pero el pensamiento nos lleva a saber lo que Dios está pensando, a entender a Dios por qué, qué es lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Y
Y como yo soy entendido en los tiempos, entonces yo sé hacia dónde moverme, cuándo moverme y de qué manera moverme. Cuando dicen amén del Señor. Y eso es lo que escribe Jeremías. Nuestra alabanza debe ser en entender y conocer a Dios, para poder discernir cómo actúa la misericordia de Dios, cómo actúa el juicio de Dios y cómo actúa la justicia de Dios en la tierra. Por eso cuando nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo hablando del Espíritu Santo? Que Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Las tres palabras que están aquí. Pero dice el pecado, ¿por qué? Porque la misericordia de Dios actúa con respecto al pecado. Entonces inmediatamente la propia palabra nos damos cuenta que lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que hace el Espíritu Santo, no es distinto a lo que está establecido en el Antiguo Testamento. Se abre ahora nuestro entendimiento para darnos cuenta que esa es la función del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Que nosotros comprendamos que la misericordia de Dios, el juicio de Dios y la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito el nombre del Señor. Vámonos a Primera de Corintios. Bueno, podemos irnos a Primera de Corintios, podemos irnos a Segunda de Corintios capítulo 10, pero vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 1. Bendito el nombre del Señor. Y dice la palabra a partir del versículo 25. Y miren cómo va a terminar ese capítulo 1. Versículo 25 dice la palabra: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y termina en el versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cita de qué? De Jeremías capítulo 9, versículo 24. Amén. Entonces, Pablo estaba claro cuál es el rol de un hombre nacido de nuevo. Porque nosotros perdimos el Neshema. Nos quedamos con un Neshema muy carnal. Pero cuando nacemos de nuevo y venimos a ser morada del Espíritu Santo, ese Neshema, ese soplo del Espíritu Santo se hace más vivo en nosotros, que nos lleva entonces realmente a comprender a Dios, a entender a Dios y a entender qué lugar juego yo en el plan de Dios para mi vida. Hermanos, que yo no puedo entender el plan de Dios para mí ni el propósito de Dios para mí si yo no tengo el Neshema de Dios en mí. Nosotros decimos: Señor, cumple tu propósito en mí. Y la pregunta es: ¿qué propósito? Bueno, Señor, yo no sé, tú lo sabes. El Señor dice: claro que Dios lo sabe. Pero Dios lo que quiere es que nosotros lo sepamos. Porque Dios ciertamente lo sabe, porque Él es Dios. Pero si nosotros no lo sabemos, entonces los que estamos en problemas somos nosotros. Porque entonces yo empiezo a pensar que mi propósito es este, cuando mi propósito no es ese. Y entonces empiezo a vivir, empiezo a actuar conforme a lo que yo creo que es mi propósito. Y ahí viene una parte muy interesante. El hombre en la caída, el hombre disociado, tiene su Neshema por una dirección, el Nebet por otra dirección y el Rúa por otra dirección. Al final los instintos y las emociones y el pensamiento no son coherentes. Y cuando no son coherentes, hay sufrimiento. Amén. Sí va a haber sufrimiento. ¿Por qué va a haber sufrimiento? Porque no estoy caminando en el propósito de Dios. Amén. Y como no estoy caminando en el propósito de Dios, Dios me va a enseñar por medio del sufrimiento. Amén. Entonces por eso tengo chichones en la cabeza. Por eso me doy mis estrellones en la vida.
Por eso ando viviendo las consecuencias de mis malas decisiones. Todo eso me genera sufrimiento. ¿Pero por qué viene el sufrimiento? Porque estoy desintegrado, disociado en todas las áreas de mi alma. Así que por consiguiente jamás voy a caminar en la dirección que quiere el Señor. Jamás voy a caminar en el propósito del Señor. Pero cuando el Neshama, el Rúa y el Nepe están alineados, entonces yo aprendo por conciencia. Entonces yo aprendo cuáles son las decisiones que tengo que tomar. Entonces yo aprendo hacia dónde tengo que ir y cómo tengo que ir. Porque entonces yo estoy coherente, manejado y dirigido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces cuando usted se pregunte, ¿por qué me va mal en esto? ¿Por qué tengo problemas en esto? ¿Por qué tengo problemas aquí? ¿Por qué tengo problemas en mi matrimonio? ¿Por qué tengo problemas con mis hijos? ¿Por qué me siento insatisfecho todo el tiempo? ¿Por qué ando pidiendo un montón de cosas y siento que el Señor no me lo da? ¿Por qué entonces esto? ¿Por qué ando pensando mal de esto, de la pastora, del pastor, del hermano que tengo al lado, de mi familia? ¿Por qué tengo todo eso? Es porque estoy fraccionado. Y todos esos pensamientos me aturden las 24 horas del día. Estoy sufriendo y estoy padeciendo. Por eso cuando venimos a Cristo y aceptamos al Señor, estamos llenos de gozo. Y uno siente que cuando acepta a Cristo por primera vez, le entra una paz. Uno siente una paz. Todos hemos sentido una paz cuando aceptamos a Cristo. Es más, la expresión que decimos, oye, me siento livianito. Siento como que me han quitado una carga de encima. En ese momento, la misericordia de Dios actuó para alinearnos todos. Pero ¿qué es lo que ocurre después que aceptamos a Cristo la primera vez y estamos llenos de ese amor y que amamos a todo el mundo y amamos a esto? No. ¿Qué ocurre cuando regresamos a casa o regresamos al trabajo? Nuevamente empezamos a desintegrarnos. El pensamiento se va por un lado, nuestros instintos y nuestras emociones se van por el otro lado y volvemos a caer en la esfera del sufrimiento. Y cuando venimos a la iglesia, venimos ¿para qué? Para que en la iglesia, pensamos nosotros, es que nosotros, para que veamos cómo el pensamiento nos confunde apenas nos apartamos un segundo. Venimos a la iglesia porque yo recuerdo que cuando vine a la iglesia la primera vez y acepté a Cristo, yo salí parcito. Entonces venimos los domingos o venimos los viernes para volver a quedar parcito, liberado de toda presión, liberado de toda preocupación y volver a estar en paz. Entonces la iglesia se convierte en una especie de terapia semanal. Yo voy a la iglesia no porque yo quiera ir a la iglesia, sino porque lo necesito para equilibrarme. Entonces diría para que me alineen. y me botaba esa expresión y la he hecho. Yo, pastora, vengo para mi alineamiento. Balance y alineamiento, pastora. Vengo para que me dé balance y alineamiento. Porque es cierto. Él lo expresaba desde esa manera, pero espiritualmente es alinear el Neshama con el Rúa y con el Nepe. Alinearlo, balancearlo, equilibrarlo para poder caminar con Dios. Amén. Entonces nosotros pensamos que esto lo hace la iglesia permanentemente. Y permanentemente por eso vamos tumbo y tambo. Golpe aquí, golpe acá, me balancea a un lado y me desbalancea al otro. Y ahí vamos, hasta que comprendemos que la única manera de garantizar ese balance de alineamiento es una relación permanente con el Espíritu Santo. Es comprender y preocuparnos por comprender qué Dios espera de mí, cuál es el propósito de Dios en mí. Y caminar en el propósito de Dios y según el plan de Dios para mi vida. Cuando yo camino en el plan de Dios para mi vida, nos vamos a dar cuenta de algo. Los problemas de las otras personas volverán a seguir existiendo, pero yo soy diferente. Los problemas en el trabajo seguirán dándose, pero yo soy diferente. Sigue siendo el mismo individuo en medio del mismo caos, pero con una actitud diferente porque él está alineado en la voluntad del Señor. Se dan cuenta entonces que lo que antes respetaba ya no respetaba. Uno se da cuenta que ya no están
va a caer encima. Entonces ya te das cuenta que te medio que tuercen el ojo y ya tú no reaccionas así. ¿Okay? Antes tomabas decisiones y no sabías por qué las tomabas, pero ahora antes de decidir, meditas bien en el Señor. ¿Qué decisión tomar? Antes decías, chuleta, yo me metí en este problema. Me dijeron que no hiciera eso y de todas maneras lo hice. Pero ¿por qué yo no puedo hacer lo que me dicen que no haga? Porque eres instintivo, porque eres emocional, porque no pensamos ni entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Pero cuando ya llega esa parte, y a veces después de muchos golpes, no, porque el ajuste también se da de manera violenta. El sufrimiento es la forma en como Dios los ajusta. ¿Okay? Así ajustaba a Israel. Él se lo dijo directamente a Israel, en Deuteronomio. ¿Por qué te traje estos 40 años por el desierto? Para probarte. Para saber si me habrías de obedecer o no me habrías de obedecer. Y todas las situaciones que pasó el pueblo de Israel son un sufrimiento para que aprendiera cómo tenía que vivir. ¿Ven? Entonces nosotros, cuando sentimos que nos sentimos incómodos, estamos metidos en un problema, y a veces sentimos que, bueno, ya yo no voy, la iglesia no me está resolviendo. Así decimos. Bueno, voy a la iglesia para ver si ahora sí me van a dar una palabra que me resuelva la vida. Entonces todos lo estamos esperando de afuera, pero el problema sigue estando en nosotros. Amén. Entonces el Espíritu está, Dios a la verdad está dispuesto. Dios está dispuesto a ayudarnos. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Pero los que no tenemos un pensamiento de bien y de mal con respecto a nosotros mismos, somos nosotros mismos. Pero eso tendremos que alinearnos al pensamiento de Dios para darnos cuenta que cuando sacamos nuestras emociones y sacamos nuestros instintos y nuestros propios pensamientos, que es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque si el pensamiento mío no está dirigido por el Neshama de Dios, entonces está dirigido por el mundo. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo escribía que nosotros tenemos que renovarnos. Por eso el apóstol Pablo escribía que nosotros tenemos que derrumbar la fortaleza y los argumentos que están donde. Esos son mis pensamientos. Tal es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Entonces, si mi pensamiento es conforme al pensamiento de Dios, entonces la imagen de Cristo se está formando en mí. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto ocurre por lo que acabamos de ver en el libro de Génesis. ¿Okay? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando la palabra nos señalaba eso, inmediatamente nos damos cuenta que el propósito de Dios es que nosotros seamos su imagen y seamos su semejanza. Al final nosotros hemos dispuesto, yo quiero hacer mi imagen. ¿Y cuál es mi imagen? La que veo en televisión. Porque encima aún el término imagen no es el término imagen del hebreo, es el término imagen del griego. Y el término imagen del griego es el que nosotros vemos en la televisión. Entonces usted ve las muchachas quieren ser Kardashian o quieren ser Royal o quieren ser Angelina Jolie. Y los hombres quieren ser Brad Pitt. Entonces no saben cómo van a borrarse la grasa, pero ellos quieren ser Brad Pitt. Amén. Por eso el mundo de la moda descansa en la imagen bajo el concepto griego. Entonces pensamos, la ropa me va a hacer parecido a. Por eso los modelos son precisamente los actores y las actrices de cine. Porque la gente quiere vestirse como se viste él o como se viste ella. Entonces hemos quedado en un concepto de imagen superficial que viene del griego, no el concepto de imagen del hebreo. Porque el concepto de imagen del hebreo me lleva a ser el representante de Dios en la tierra, es decir, por eso cuando nos hacemos cristianos, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, viene un conflicto en nuestros pensamientos. Porque mi pensamiento es ser la imagen externa de algo. Pero la palabra me enseña que yo tengo que ser la imagen de Cristo. Y me lleva a la santidad. Entonces, el problema es que ser la imagen de Cristo es que inmediatamente buscamos en Google cómo era Cristo físicamente. Y hay hermanos que se detienen. Su túnica era de una sola pieza. Lo dice el Evangelio. Eso quiere decir que Cristo tenía plata. Porque para que tener una túnica de una sola pieza había que tener plata. En tiempos modernos, ¿a qué
características de Cristo. En un hombre a un saco Armani y en una mujer a vestirse de Chanel y quién sabe de qué, etcétera, etcétera. Eso sería. Entonces pensamos que así es la vida del cristiano. ¿Ok? Y lo buscamos en la palabra para sustentar nuestro pensamiento que está errado. Cuando el pensamiento correcto que agrada a Dios es ser la imagen, el carácter de Cristo. Amén. Nuestro yo interno, ser similar, semejante, imagen de Cristo Jesús. Ser manso, ser humilde de corazón. Tener dominio propio. Exactamente, bendecir cuando te maldicen. No lanzar maldiciones cristianas. Antes lanzaron maldiciones mundanas antes de conocer a Cristo, ¿ok? Todas tenían que estar nuestras maldiciones mundanas, pero ahora las nuestras son maldiciones cristianas. Hemos evolucionado en el tipo de maldiciones. Jehová te reprenda. Hijo del diablo. Que te agarre como torbellino y seas como marasca que se lleva el viento y el ángel de Jehová te persiga. Y eso le decimos a alguien cuando estamos manejando y se lo metió por delante. Entonces son maldiciones cristianas. Ha cambiado la forma, pero el corazón sigue siendo el mismo. Y no hemos cambiado, porque el verdadero cambio en Cristo Jesús es un cambio de corazón. Amén. Es lo que nos dice la palabra del Señor cuando dice gloria a Dios. Por eso, hermanos, nosotros en este mes del Espíritu, el soplo del Espíritu, tenemos que estar concentrados en que nuestro pensamiento tiene que cambiar. Pero para saber qué pensamiento tenemos que tener, tenemos que leer la palabra. Porque en la palabra está el pensamiento de Dios. Y Dios lo expresa a lo largo de toda su palabra. Esta es la manera en cómo tenemos que pensar. Y Pablo se va más allá. ¿En qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar en todo lo bueno. Y tenemos que hablar todo lo grato. ¿Por qué? Porque el pensamiento nos lleva a expresar lo que pensamos. Ahora viene una disociación griega. Vimos la disociación hebrea entre el Neshema, el Rúa y el Epe. Y a eso añádale que hay una disociación griega en nuestra manera de pensar. El hombre piensa de una manera, habla de otra y hace todo lo contrario a las anteriores. Usted piensa, voy a levantarme temprano para ir al culto. Usted dice, voy a llegar 5 minutos antes del culto. Y usted llega media hora después del culto. ¿Qué pasó ahí? Hay un problema entre lo que pensaba, entre lo que dije que iba a hacer y en lo que finalmente terminé haciendo. ¿Ok? Y eso es un problema permanente en todas las áreas de la vida. ¿Ok? Pienso yo, voy a hacer dieta los lunes. voy a hacer dieta los lunes. Es más, y el domingo se lo digo a todo el mundo. ¿Saben, hermano? Mañana empiezo mi dieta. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y pasó el lunes y ¿qué hice? No empecé la dieta. Entonces hay una disociación griega. Esa es una disociación griega entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Amén. Entonces ahí es donde viene el problema de lo que nos cuesta comprender el concepto de la integridad de la persona. Porque la integridad se impone porque el hombre está desintegrado. Amén. ¿Cuándo se desintegró? Con la caída y con el pecado. Amén. Ahí el hombre se desintegró. Entonces, al desintegrarse el hombre, la integridad le dice, tienes que ser íntegro, porque solamente los íntegros estarán en mi presencia. Entonces Dios dice, el hombre me cuesta ser íntegro. Entonces, tranquilo, yo te voy a cambiar para que tú puedas ser íntegro. Y te dejo el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te haga íntegro. Entonces nos da el Espíritu Santo y nosotros decimos, entonces nosotros queremos acomodar al Espíritu Santo a nosotros. Nos dejó el Espíritu Santo para que nos haga íntegro, que era nuestra queja de que no lo podíamos hacer, y ahora que lo tenemos, entonces le decimos al Espíritu Santo, sabes que no te comprendo bien, no sé qué es lo que tú quieres, como no te comprendo, yo voy a hacer lo que sí estaba haciendo antes. Aleluya. Y tampoco comprendo la palabra.
¿Por qué? Porque la pastora sabe griego y sabe hebreo. Y el pastor ahora no viene con otros términos hebreos que yo jamás había escuchado. Y encima, no solamente que no había escuchado, que están dentro de mí, qué dolor de cabeza. Yo pensaba que yo era solo. Ahora resulta ser que hay tres dentro de mí. No es que hay tres dentro de mí. Son expresiones de la acción de Dios dentro de nosotros. Amén. Dios dice amén. Aleluya. Entonces uno dirá, golpe de psiquiatra, definitivamente, yo aquí, de este culto, de este servicio de domingo, salí con personalidad múltiple. Salí bipolar, tripolar, cuadripolar. Ahora sé que yo pienso de una manera, digo otra cosa y hago otra cosa. Entonces hay tres Juan Antonio aquí. Así que ustedes cuando conversen con cada uno, ¿con quién estoy hablando? ¿Estoy hablando con marca 1, con marca 2 o con marca 3? Depende de lo que yo